Mi hermano me llama su princesa y me envía dinero como mesada. Su esposa, al ser malinterpretada, piensa que soy su amante secreta. Ella irrumpe en mi nuevo apartamento, que decoré con mucho cariño junto a amigos y familiares. No puedo creer que seas la amante de alguien siendo tan joven. Te enseñaré una lección en nombre de tus padres. Voy a divulgar tu relación ilícita en línea para que tus maestros y compañeros vean lo descarada que eres. Destrozan mi nuevo apartamento y rompen mi ropa. Luego se aseguran de tomar mi identificación de estudiante. En la escena, mientras me graban siendo acosada, mi hermano llega corriendo, con los ojos rojos e inyectados de sangre. ¿Han perdido la cabeza? ¿Cómo se atreven a acosar a mi hermana? Era la semana de finales. Había venido a la nueva casa de mi hermano con un montón de libros de texto, con la esperanza de estudiar tranquilamente para los exámenes próximos. Apenas había abierto mi libro cuando alguien golpeó la puerta repetidamente. Pensé que eran las plantas que había pedido, así que abrí sin pensarlo 2 veces. Miren todos, este es el rostro de la amante que Pablo ha estado viendo en secreto. Apenas abrí la puerta, un teléfono en un palo de selfie se plantó casi en mi cara, sostenido por una mujer bajita con mucho maquillaje. Detrás de ella había una multitud de personas. ¿Quién eres tú? Te has equivocado de puerta, dije frunciendo el ceño. Antes de que pudiera terminar, irrumpieron, empujándome hacia adentro. Ajá, tú eres con la que Pablo ha estado teniendo una aventura, ¿verdad? Ni siquiera es tan guapa, dijo una de las mujeres, mirándome con hostilidad. Sentí una ola de incomodidad y ansiedad. ¿Por qué están invadiendo propiedad privada? Lárguense de inmediato, les grité con angustia. Intenté agarrar mi teléfono, pero una mujer alta con cabello ondulado me lo arrebató antes de que pudiera alcanzarlo. ¿Querías llamar refuerzos? No te lo permitiré. Me miró con una expresión rencorosa. Entonces gritó, ¿cómo te atreves a intentar robarme a mi hombre amante descarada? Te voy a enseñar una lección. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, me abofetearon con fuerza en la cara. El golpe me dejó atónita. Miren esa expresión de inocente que pone. ¿Ven lo buena que es fingiendo? Este es el tipo de mujer con el que los hombres siempre caen y tienen aventuras. Escupió la mujer que me golpeó, mientras masajeaba su palma y seguía lanzándome acusaciones. Deja de fingir. No intentes negar que conoces a Pablo. ¿Puedes jurar a Dios que no eres su amante? Pablo era mi hermano. ¿Por qué seguían diciendo que yo era su amante? Cada centavo que gastaba provenía de los fondos que mi madre me dejó. Sí, conozco a Pablo. Es mi hermano. Nunca nadie me había golpeado antes, y mi enojo estalló. Grité a la multitud de mujeres descontroladas. Ahora que saben que Pablo es mi hermano, lárguense de aquí de inmediato, víboras sin vergüenza. Eso es lo que todas las amantes dicen cuando son descubiertas. Se burló la mujer, clavando sus uñas en mi mejilla golpeada. Mis ojos se llenaron de lágrimas por el dolor, pero no podía apartar su mano. Miren este lugar. Es tan grande y lujoso. Pablo ha sido generoso con esta víbora, comentó una de las mujeres. El nombre Julia sonaba en mi cabeza. Aparté su mano con fuerza y cubrí mi mejilla adolorida. ¿Eres Julia Duarte, la novia de mi hermano?, pregunté. Al oír mis palabras, la multitud se enfureció aún más. Sabes que Julia es la novia de Pablo y aún así decidiste meterte entre ellos. Miren a esta descarada, todos, exclamó la mujer bajita, empujando su teléfono en mi cara otra vez. Sabía que estaba transmitiendo en vivo. Enfurecida, le derribé el teléfono al suelo. Guarda ese teléfono. No soy una amante, Julia. Antes de que pudiera terminar, la mujer que estaba transmitiendo en vivo me pateó en el estómago. Tropecé y me doblé por el dolor. Soy la hermana de Pablo. Soy su hermana de verdad, grité, con la voz ahogada por el dolor y la rabia mientras sujetaba mi estómago. Todos se congelaron y miraron a Julia. ¿Pablo tiene una hermana? Julia bajó la cabeza y respondió, sí, él tiene una hermana. ¿Nos habremos equivocado? Si le pegamos a la hermana de Pablo, estamos acabadas. Mientras el grupo de mujeres comenzaba a dudar, una voz sonó. Está mintiendo. No es la hermana de Pablo en absoluto. La mujer de la transmisión en vivo, Oriana Bravo, ondeaba mi identificación de estudiante con una sonrisa burlona. Miren, todos. La amante es tan astuta. No solo niega ser amante después de ser atrapada, sino que también miente diciendo que es la hermana del chico. Mostraba mi identificación de estudiante a la cámara y decía, su nombre es Silvia Ferrer y es estudiante de 2º año en la Academia Avant de Diseño. ¿Cómo puedes decir que eres hermana de Pablo Duarte si ni siquiera tienes el mismo apellido? Entré en pánico porque estaba exponiendo mi información personal en internet, mostrando descaradamente mi identificación de estudiante. Intenté recuperarla, pero 2 mujeres me sujetaron. Julia, sintiéndose engañada, me dio 2 bofetadas. Sentí que el mundo a mi alrededor giraba mientras el sabor metálico de la sangre llenaba mi boca. ¡Maldita sea! ¿Cómo te atreves a engañarme? ¡Te haré pedazos!, gritó Julia con voz aguda mientras me sujetaban y no podía evitar sus golpes. Realmente somos hermanos, dije débilmente. Nadie me creyó. Todos estaban fijados en la decoración lujosa dentro de la villa. No puedo creer que Pablo te haya preparado una residencia tan lujosa, dijo Julia con una sonrisa sarcástica mientras miraba a su alrededor. Luego dijo fríamente 2 palabras. ¡Destrúyanlo! Vamos todos, sigan enviando regalos en vivo. La demolición de regalos comienza ahora. Esta casa era mi regalo de bodas para Pablo. Yo diseñé el espacio y elegí la empresa de diseño personalmente. Había estado aquí cada vez que podía para supervisar a los trabajadores durante más de medio año. Entré en pánico al escuchar que iban a destrozar la villa. No destruyan la casa. Es todo mi esfuerzo. Luché ferozmente contra las 2 mujeres que me sujetaban. Las arañé, dejando varios rasguños en sus brazos. Ellas me maldijeron mientras apretaban su
agarre. No me importaba el dinero, sino mi trabajo, mi esfuerzo. Cuanto más agitada me ponía, más satisfechas estaban. En minutos, el sonido de cosas rompiéndose llenó la habitación. El televisor de alta gama fue destrozado. El sofá de cuero y hasta los jarrones antiguos yacían en pedazos. Están todos locos. Voy a llamar a la policía. Mis palabras llegaron a los oídos de la mujer que me sujetaba. Se burlaron de mí. ¿Qué? ¿Esta pequeña quiere llamar a la policía? ¿Acaso la policía se pondrá del lado de las amantes? Esto es un asunto familiar. Todos somos familia de Julia y estamos aquí para apoyarla. Me empujaron y me pellizcaron mientras yacía en el suelo, acurrucándome para soportar el dolor. ¿Qué? Un espectador dice que esta pintura es una pieza de renombre mundial. ¿Cuánto vale? ¿Dijiste 400 millones de dólares? Preguntó Oriana exageradamente, y eso captó inmediatamente mi atención. Grité: no toquen esa pintura, no podrían pagarla. Vale 500 millones de dólares. No hay manera de que Pablo gaste tanto en una pintura real para una amante. Definitivamente es falsa. Una falsificación de ese tamaño todavía debería ser bastante valiosa. Miren lo asustada que está, decían mientras se paraban frente a la pintura discutiendo. No toquen esa pintura. Si la dañan, tendrán que gastar toda su fortuna solo para pagar la pérdida, dije furiosa. Pablo había comprado esa pintura de forma anónima en una subasta y me pidió específicamente que la colgara en su nueva casa. Al oír esto, Julia se enfureció más. Le pedí a Pablo que me comprara un anillo de 50 millones de dólares y se negó. Y sin embargo, gastó 500 millones en una pintura sin valor para ti. Debería enseñarte una buena lección. Se volvió hacia los demás y gritó: ¡destruyan esa pintura estúpida! ¡Todos vean cómo pisoteamos una pintura de fama mundial! ¿No es emocionante?, exclamó Oriana con entusiasmo. Descolgaron la pintura y le arrancaron el marco con sus pies sucios. Pisotearon la obra maestra que Pablo valoraba tanto. Recé en silencio, esperando que un restaurador pudiera reparar el daño que le estaban haciendo. Tráiganme un par de tijeras. Pablo debió haberla comprado para esta bruja como símbolo de su amor. Voy a cortarla en pedazos, declaró Julia. Toda mi esperanza se desvaneció. Julia, vas a arrepentirte de esto, dije con desesperación. ¿No había dicho mi hermano que su novia era dulce y amable? ¿Sabía él que era capaz de actos tan maliciosos? Miré atónita cómo destrozaban la valiosa pintura. Sentí un entumecimiento total cuando la mirada de Julia se posó en el piano de 8 millones de dólares. Luego, le lancé una mirada helada mientras se acercaba al piano. Su mirada se fijó en su superficie brillante y pasó su mano sobre una fila de teclas. El sonido melodioso del piano resonó en la habitación. Julia frunció el ceño de ira y vino hacia mí, tirando de mi cabello y pateándome repetidamente. Desgraciada, este es mi piano favorito. Pablo dijo que lo compraría para mí y sin embargo, aquí está en tu lugar, Julia gritó. Caí al suelo otra vez mientras sus tacones se clavaban en mí. Lo único que podía hacer era acurrucarme en defensa. Apreté los dientes, pensando en la expresión que tendría Julia al saber que estaba destrozando su futura casa y su propio piano. Aunque pensándolo bien, no necesitaba esa casa más. Juré no dejarla formar parte de la familia Duarte. ¿Qué tal el espectáculo de la amante siendo despedazada? Es muy satisfactorio, ¿verdad? Recuerden el nombre de esta descarada todos. Es Silvia Ferrer. Siéntanse libres de investigar más detalles sobre ella, dijo Oriana con su molesta voz. Pensé que no podía ser más humillada, pero entonces encontraron mi posesión más valiosa en el piso de arriba. Julia, mira esto. ¿Qué es? Cuando vi que sostenían la caja de terciopelo, olvidé todo el dolor al instante. De hecho, estaba tan desesperada que no me salían las palabras. Julia abrió la caja, levantó la tapa y sacó el trofeo de cristal que siempre cuidaba con tanto esmero. Dice: primer premio en ciencias de la información. ¿Qué tiene de especial este trofeo barato? Está en una caja tan lujosa. Vamos a romperlo, dijo Julia. No, no lo rompas, grité, mientras Julia levantaba el trofeo por encima de su cabeza para romperlo. Ignoré mi dolor y me puse de pie de un salto, gritando: pueden romper cualquier otra cosa. Devuélvanme ese trofeo, por favor. Mis padres habían ganado ese trofeo juntos. Era el premio más prestigioso del país en investigación científica. Debido a diferencias en sus carreras académicas y en sus visiones sobre la familia y el amor, mis padres se divorciaron. Después, mi padre se llevó a mi hermano y se dedicó a los negocios. Aprovechó el auge de la economía para establecer el Grupo Duarte. Mientras tanto, mi madre se quedó con el trofeo y se mudó a Dubinia, dedicándose a la ciencia. A veces, sostenía el trofeo y se quedaba mirándolo, perdida en sus pensamientos. Sabía que le recordaba a mi padre, ya que ese trofeo simbolizaba su amor. Mi madre nunca se volvió a casar. Me crió sola mientras perseguía su investigación. Mi madre falleció el año en que entré a la academia. Este trofeo no solo era un testimonio de los logros de mis padres, sino también un símbolo de su amor y el último recuerdo que mi madre me dejó. Julia miró el trofeo en su mano y luego fijó su mirada en mi expresión temblorosa y desesperada. Sus siguientes palabras estaban llenas de veneno. Dijo con desprecio: no eres nada, Silvia, dijo Julia, escupiendo cada palabra como si fuera una sentencia. Solo eres una carga para Pablo, una oportunista. Él no va a creer una palabra de tus mentiras cuando sepa que intentaste meterte en nuestra relación. Toda esta... Hizo un gesto despectivo hacia el desorden que ella misma había provocado. Esta vida que crees que mereces no es más que una fantasía. Sus palabras me atravesaron como cuchillas, una y otra vez, mientras trataba de contener las lágrimas. Ahí estaba, en medio de mi apartamento hecho pedazos, mi cuerpo aún dolorido por sus golpes y el eco de sus risas resonando en mis oídos. Sentí que me habían robado todo, que habían destrozado no solo mi espacio
espacio, sino una parte de mí misma que había luchado tanto por construir. De repente, el sonido de la puerta abriéndose de golpe sacudió a todas las personas en la habitación. Levanté la cabeza y en medio de las lágrimas vi la figura inconfundible de mi hermano, Pablo, parado en el umbral con una expresión que nunca antes le había visto. Sus ojos estaban rojos, inyectados de ira, sus puños apretados y su mandíbula tensada como si contuviera toda la furia del mundo en un solo instante. ¿Han perdido la cabeza?, tronó su voz, llena de una indignación que hizo que Julia y sus amigas retrocedieran un paso, sorprendidas. ¿Cómo se atreven a acosar a mi hermana de esta manera? El silencio cayó en la habitación, tan pesado que parecía imposible respirar. Julia por un momento pareció dudar, pero rápidamente su expresión cambió de sorpresa a desafío. Dio un paso al frente, con su sonrisa venenosa aún en el rostro. ¿Tu hermana?, dijo con desdén, como si la palabra misma le causara repulsión. ¿Eso es lo que te ha hecho creer? No seas ingenuo, Pablo. Me señaló como si yo fuera un objeto sin valor. Esta mujer solo ha estado usando tu dinero, aprovechándose de tu generosidad. ¿No ves que todo esto lo ha montado para manipularte? La rabia en el rostro de Pablo aumentó aún más. Vi cómo sus ojos, antes llenos de ternura y cariño hacia mí, se nublaban de odio hacia Julia y sus amigas. Dio un paso hacia ella, y Julia pareció dudar, perdiendo momentáneamente su compostura. ¿Manipularme?, respondió con voz baja pero cargada de peligro. Silvia es mi hermana, y no permitiré que tú, ni nadie, le ponga una mano encima ni la humille de esta forma. El tono firme de su voz me llenó de una fuerza que no sabía que aún tenía. Me incorporé, sintiendo el dolor punzante en mi costado y el sabor metálico de la sangre en mis labios. A pesar del miedo, de la humillación y del cansancio, sabía que ya no estaba sola, que mi hermano estaba ahí, defendiendo mi dignidad. Julia, ahora atrapada, intentó reírse, pero su risa sonó nerviosa. Miró a sus amigas, que también parecían tensas, y entonces lanzó su último intento, levantando la voz para que todas sus aliadas la escucharan. ¿Es que no lo ves, Pablo? Está mintiendo. Todo esto es una farsa, una trampa para quedarse con lo tuyo. Ni siquiera tiene tu apellido. ¿Qué prueba hay de que realmente sea tu hermana? Sentí la ira de Pablo vibrando en el aire. Se acercó a Julia, y en sus ojos pude ver la tristeza y la decepción de darse cuenta de quién era realmente la mujer que había elegido. Se giró hacia sus amigas, apuntando con el dedo a cada una de ellas. ¿Acaso no tienen vergüenza? ¿Ven lo que han hecho? Mi hermana vino aquí a estudiar, en paz, y ustedes... Su voz se quebró momentáneamente, un destello de dolor que rápidamente se transformó en más ira. Ustedes la atacaron como una jauría. Julia, en un intento desesperado, comenzó a retroceder, mirando de un lado a otro como buscando una salida, pero no había escapatoria. Pablo, con voz helada, dio su sentencia. Voy a asegurarme de que cada una de ustedes pague por lo que han hecho hoy. No importa cuánto cueste, ni cuánto tiempo tome. Esto no va a quedar impune. Las miradas de Julia y sus amigas cambiaron del desprecio a la preocupación, y luego al miedo. Ya no era yo la que estaba en el centro de su atención. Era Pablo, con su ira y determinación, quien ahora era el foco de su desesperación. A medida que el peso de las palabras de Pablo caía sobre ellas, sentí una especie de justicia comenzar a hacerse realidad. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, pude respirar sin sentir el nudo en la garganta. Sabía que este sería solo el inicio, pero también sabía que no estaba sola. Los días que siguieron a ese horrible incidente fueron una mezcla de emociones intensas y confusas. Aun cuando mi cuerpo estaba lleno de moretones y el dolor físico era constante, nada comparaba con la humillación y el miedo que había sentido aquel día. Pero cada vez que pensaba en rendirme, en dejarme llevar por la desesperación, recordaba las palabras de Pablo y su promesa de hacerme justicia. Eso me daba la fuerza para seguir adelante. Pablo no perdió tiempo. Contactó a un amigo suyo que trabajaba en medios digitales y le explicó toda la situación. Al ver el video que Oriana había transmitido en vivo, su amigo quedó horrorizado. No podía creer que un acto tan cruel hubiera sido grabado y compartido, casi como si estuvieran orgullosas de la barbarie que habían cometido. Esa transmisión, originalmente pensada para exponerme, se convirtió en nuestra mayor arma. Pablo y su amigo empezaron a recopilar los comentarios que el video había recibido en redes sociales, mensajes llenos de odio y desprecio hacia mí, enviados por personas que ni siquiera me conocían. Esa reacción de odio alimentada por las mentiras de Julia y sus amigas fue la prueba irrefutable de la difamación que habían cometido. No solo te humillaron en tu propio hogar, Silvia, me decía Pablo con voz llena de una mezcla de tristeza y furia. También arruinaron tu imagen, tu dignidad, ante cientos, quizás miles de personas. La impotencia se reflejaba en sus ojos, pero también una determinación feroz que no había visto antes. En el fondo, sabía que esto también le había dolido a él, que verlo desde la distancia, sin saber lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde, le carcomía el alma. No permitiré que se salgan con la suya, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Poco a poco, y con mucho esfuerzo, logramos que la historia llegara a más personas, pero esta vez con la verdad. Pablo y yo decidimos contar mi versión de los hechos, revelando quién era realmente, explicando cómo Julia había distorsionado todo, cómo sus amigas me habían atacado sin razón alguna, y cómo toda esa violencia había sido el resultado de un malentendido cruel y despiadado. Pablo, en su determinación, comenzó a contactar a abogados, buscando justicia no solo para mí, sino para nuestra familia, cuyo nombre también había sido arrastrado por el lodo. Decidimos demandarlas por invasión de propiedad
crueldad, agresión física y difamación. Y para nuestra sorpresa, el caso empezó a ganar fuerza. Cada día recibíamos más apoyo, más mensajes de personas indignadas con lo que habían hecho. Mis redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Personas que habían sido víctimas de bullying, de acoso o de violencia emocional me enviaban sus historias, me contaban sus experiencias y me decían que se sentían identificadas conmigo. Algunos incluso decían que mi historia les había dado el valor para enfrentarse a sus propios abusadores. De algún modo, el dolor que había sentido se convirtió en una especie de consuelo, en una especie de inspiración para otros. Esto es solo el comienzo, Silvia, me dijo Pablo un día, mientras revisábamos los documentos legales que habíamos recibido del abogado. Van a pagar cada lágrima que derramaste, cada golpe que te dieron. Lo juro, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia estaba de mi lado, que había una luz al final de aquel túnel oscuro en el que me había sumergido sin aviso. Y, aún con el miedo latente, sentía algo más fuerte, esperanza. Sabía que esto no borraría el trauma, que nunca podría recuperar la inocencia que aquellas mujeres me habían arrebatado, pero al menos podría recuperar un poco de paz. Mientras las semanas pasaban y el caso avanzaba, Julia y sus amigas comenzaron a notar el cambio de marea. Lo que alguna vez fue un chiste, un acto de venganza en vivo, ahora se convertía en una pesadilla legal para ellas. Ya no eran las populares, las que todos seguían en redes sociales, las que se sentían invencibles. Sus redes estaban inundadas de críticas, de repudio. Cada lugar al que iban, las miradas de desaprobación las perseguían. Las redes se llenaron de comentarios repudiando sus acciones, y los seguidores que antes las idolatraban empezaron a desaparecer. Era solo el principio de su caída, y yo finalmente sentía que recuperaba una parte de mí que ellas habían intentado destruir. El día del juicio llegó más rápido de lo que había imaginado. Cuando entré a la sala, sentí una mezcla de nervios y determinación. Todo lo que había vivido, cada golpe, cada palabra humillante, cada mirada de desprecio, sería finalmente expuesto frente a la justicia. Mis abogados estaban preparados y Pablo, a mi lado, me daba el apoyo que necesitaba. Al ver a Julia y a las demás mujeres en el banquillo de las acusadas, noté que su confianza había desaparecido. Ya no eran las mismas que se habían reído de mí, que me habían destrozado en mi propio hogar. Ahora, sus rostros estaban marcados por la preocupación y el miedo. El juicio fue un proceso exhaustivo, con testimonios de testigos, pruebas de video y el doloroso relato de lo que había pasado aquel día. Cada palabra que pronunciaba me recordaba el terror y la impotencia que sentí, pero también me daba fuerza para seguir adelante. Sentía que, por fin, estaba recuperando algo que me habían robado. Julia intentó justificarse, diciendo que había sido un malentendido, que solo quería proteger su relación, pero las pruebas eran irrefutables. El video de la transmisión en vivo, que alguna vez fue su instrumento de venganza, se convirtió en la prueba contundente de su crueldad. Mis abogados presentaron cada segundo de ese video como evidencia de la violencia y la humillación que sufrí, mientras que el juez y los jurados observaban en silencio, horrorizados. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala estaba en un silencio absoluto. Podía sentir el latido de mi corazón en los oídos. Y en esos breves segundos que parecían eternos, recordé cada momento que pasé sola, cada noche en que intenté sobrellevar el dolor en silencio. En virtud de las pruebas presentadas y la gravedad de los actos cometidos, este tribunal encuentra a las acusadas culpables de los cargos de invasión de propiedad, agresión física y difamación, anunció el juez, con una firmeza que llenó la sala. La condena será de reclusión en un centro penitenciario para todas las implicadas en este caso. Las miradas de Julia y sus amigas se congelaron. Podía ver el terror en sus ojos mientras intentaban procesar lo que acababa de decir el juez. Pero eso no fue todo. El abogado de la familia, en su esfuerzo por asegurarse de que las acusadas recibieran una lección inolvidable, solicitó que cumplieran su condena en uno de los centros de rehabilitación social que la empresa de mi familia apoyaba. Durante años, mi familia había donado cantidades significativas a estas prisiones, con la intención de ayudar a los internos a reintegrarse en la sociedad. Ofrecían programas de capacitación, talleres de reinserción y clases de diversos oficios, pero también eran prisiones duras, y todos en la sala sabían que estos centros eran muy respetados, pero no fáciles de soportar. Cuando escucharon a dónde serían enviadas, las acusadas empezaron a murmurar entre sí, y las lágrimas comenzaron a caer por los rostros de algunas. Sabían perfectamente la reputación de ese lugar, sabían que no serían bien recibidas. Espero que en esos cursos aprendan algo de respeto y dignidad, murmuré casi en un susurro para mí misma, mientras veía cómo intentaban contener el llanto. La noticia de su condena corrió como pólvora en las redes sociales. Ahora, las mismas personas que las habían apoyado alguna vez en sus venganzas comenzaron a condenarlas abiertamente. Se volvieron un símbolo de lo que el odio y la envidia pueden causar, y su castigo se convirtió en un ejemplo para muchos. Cuando finalmente fueron llevadas a la prisión, su pesadilla apenas comenzaba. La noticia de su llegada se extendió entre las reclusas, quienes habían escuchado la historia de la humillación pública que me habían hecho sufrir. Era casi como si la justicia divina se manifestara, pues esas mujeres, que tanto desprecio habían mostrado hacia mí, ahora estaban rodeadas de personas que conocían cada detalle de sus actos. Pablo y yo recibimos reportes de que las reclusas en la prisión se habían tomado muy en serio el asunto de hacerles pagar. Las burlas, el desprecio y el trato frío que alguna vez me dieron ahora se volvía en su contra. Los programas de rehabilitación de la prisión, que nuestra
nuestra familia había patrocinado eran una burla amarga para ellas. Cada vez que intentaban justificar sus acciones, alguien les recordaba que habían destruido mi hogar y mis recuerdos sin motivo alguno. Era como si el universo, de algún modo, estuviera equilibrando la balanza. Al recordar todo esto, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. No era venganza lo que buscaba, pero al ver que la justicia había hecho su trabajo, sentí que algo en mí volvía a estar en paz. Pablo me miró y asintió, como si entendiera lo que estaba pensando. Lo logramos, Silvia, me dijo, con una sonrisa que mezclaba alivio y tristeza. Nadie volverá a tratarte así. Le tomé la mano y en ese instante supe que, aunque el dolor seguiría ahí por un tiempo, ya no era una víctima. Era alguien que había enfrentado lo peor y había salido adelante, con la cabeza en alto y la certeza de que, al final, la justicia siempre encuentra su camino. Los días que siguieron a la sentencia fueron un respiro necesario en mi vida. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que el peso que había cargado sobre mis hombros se aligeraba. La sensación de libertad, de haber recuperado mi dignidad, era algo que ni siquiera sabía que extrañaba tanto hasta que volvió a mí. Pablo y yo decidimos tomar un tiempo lejos de todo. A pesar de haber ganado en los tribunales, el recuerdo de lo que había pasado en mi apartamento y las secuelas emocionales de aquella humillación pública seguían siendo parte de mi realidad. Mi hermano, siempre tan cuidadoso y protector, organizó un viaje para que pudiéramos alejarnos de la ciudad por un tiempo. Nos fuimos a un lugar tranquilo, un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, donde el aire fresco y el sonido del agua me ayudaban a encontrar la paz que tanto anhelaba. Una tarde, mientras caminábamos por el borde de un río, Pablo me tomó de la mano y se detuvo. Sus ojos reflejaban un amor fraternal que me hizo recordar los momentos de nuestra infancia, cuando éramos inseparables y él siempre estaba ahí para protegerme de cualquier cosa, incluso de los miedos más pequeños. Silvia, quiero que sepas algo, dijo, con una seriedad que me hizo prestar atención de inmediato. Todo esto ha sido un proceso difícil, pero lo que has hecho, lo que has logrado, es increíble. Nunca dejaste de luchar y aunque te hicieron sufrir, te mantuviste fuerte. Sentí como las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, de alivio, de saber que había pasado lo peor y que tenía a alguien como Pablo a mi lado. Gracias, Pablo, murmuré, apretando su mano. No sé qué habría hecho sin ti. Pasaron algunas semanas más y cuando regresamos a la ciudad me sentía lista para comenzar de nuevo. Mi apartamento había sido restaurado, cada rincón reparado y cada objeto colocado con un cariño renovado. Sabía que no podría olvidar lo sucedido, pero también sabía que cada detalle de mi hogar, cada esquina, me recordaba que había superado el dolor y que había vuelto más fuerte. A medida que retomaba mi vida cotidiana, empecé a recibir mensajes de personas de todo el país. Algunos me felicitaban por mi valentía, otros me contaban sus propias experiencias de humillación y acoso. Fue entonces cuando comprendí que mi historia, aquella pesadilla que había comenzado como una acusación absurda, se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Decidí entonces que usaría mi experiencia para ayudar a otros que hubieran pasado por situaciones similares. Junto a Pablo, fundé una organización dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a víctimas de humillación pública y acoso. Nuestro objetivo era ayudar a otros a recuperar su dignidad, a encontrar la justicia que yo misma había experimentado y a superar el dolor que estos actos crueles dejan atrás. Empezamos a recibir casos de diferentes partes del país, personas que buscaban apoyo y orientación, y con cada historia sentía que el trabajo que hacíamos tenía un propósito mayor. Un día, mientras revisaba los avances de un caso con nuestro equipo de abogados, recibí una carta de una de las reclusas que compartía celda con Julia y sus amigas. La carta era breve pero contundente. Silvia, solo quería que supieras que ellas están recibiendo lo que se merecen. La justicia se ha manifestado y aquí nadie las mira con buenos ojos. Tú les diste una lección que nunca olvidarán y aunque no podamos cambiar el pasado, quiero que sepas que nos has inspirado a muchas de nosotras a encontrar una nueva manera de ver la vida. Gracias por tu valentía. Leí esa carta en silencio y cuando terminé, sentí una paz que no había experimentado antes. Era como si, finalmente, pudiera dejar atrás el dolor, cerrar aquella etapa de mi vida y mirar hacia adelante con esperanza. Ahora, cada vez que recordaba lo sucedido, en lugar de tristeza o resentimiento, sentía orgullo. Orgullo de haber enfrentado mis miedos, de haber luchado por mi verdad y de haber transformado aquel dolor en algo positivo. Sabía que mi historia y la justicia que había encontrado no solo eran una victoria personal, sino una voz para aquellos que no podían hablar, una luz para aquellos que aún estaban en la oscuridad. Y al final, comprendí que las palabras de Pablo eran ciertas. La justicia siempre encuentra su camino. Solo hay que estar dispuestos a pelear por ella, a resistir y a no permitir que el odio y la crueldad definan quiénes somos. Mi vida había cambiado, pero ahora era yo quien tenía el control de mi destino, con la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña o insignificante.